Permítame revisar nuevamente un tema bien complejo a lo que nosotros no hemos dejado de lado ni vamos a dejar de hacerlo. Eh, Hasta el momento hay un informe, más de 10 millones de hectáreas quemadas en el país. Hasta el momento, porque los incendios no se han apagado, porque no se ha podido concientizar a las personas que sigan haciendo su chaqueo, entre comillas, controlado. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Es muy complejo. Sin embargo, hay actores en este gran problema que son fundamentales para poder, uno, paliar la situación actual y dos, proyectar un mejor futuro para estas zonas que son los pulmones de todo Latinoamérica, por no decirlo del mundo, porque son áreas protegidas. Estoy junto a Juan Pablo Chumacero, él es director de la Fundación Tierra. Tienen un plan específico que se está aplicando y se pretende proyectar para evitar esta situación. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Qué pena hablar de estos temas porque continúan a pesar de la situación. Me acuerdo cuando estábamos 5 millones de hectáreas quemadas, decíamos ya basta y mira, hemos llegado a 10 y siguen quemando. Gracias. Un saludo a la audiencia de la Gran Cabina. Efectivamente, estamos en una situación muy complicada en el país. Ya van 10,1 millones de hectáreas quemadas en la superficie nacional y falta todavía ver qué pasa en octubre, ¿no? Que todavía es un mes de incendios según las tendencias de los últimos años. Comentame una cosa, Juan Pablo, vamos a partir sobre una premisa. A ver, el señor Morales, anteayer, ¿fue anteayer o ayer, Ale, que mencionaba que si no se chaquea no pueden comer los Ayer, el agricultores? día de ayer. Ayer. Eh, ¿Qué opinión te merece? ¿Es la única alternativa? Es que hay diferencia, ¿no? Entre una práctica de chaqueo cultural en un área pequeña de media hectárea, que se hace tradicionalmente en algunas zonas del país. Y otra cosa es pues habilitar tierras de cultivo en 500 hectáreas, desmontarlas, juntar todo ese material de madera, de bosque, de hojas y prenderle fuego en un lugar que está marcado, en un escenario marcado por la sequía, por la pérdida de humedad y con mucho viento, ¿no? Y que obviamente esto se descontrola muy rápidamente. Entonces no se puede comparar. Además, porque no estamos hablando solo de pequeños productores, estamos hablando de medianos y de grandes productores, por un lado. Ganaderos y agricultores también, ¿no? Entonces, la práctica de quema para habilitar zonas de pastoreo también es diferente. Y además hay un componente que tiene que ver con avasalladores de tierras, con gente malintencionada que también le prende fuego al monte para obligar a un cambio de uso de ese suelo, para futuramente habilitar tierras de cultivo, para habilitar o permitir o justificar la nueva presencia de nuevas comunidades, de avasalladores, de comunidades ilegales, etcétera, ¿no? Y esto en tierras fiscales, en áreas protegidas, en territorios indígenas, así que no podemos entender lo que está pasando en el país como un simple proceso de chaqueo. Esto es mucho más complejo, ¿no? Y no es comparable. Ahora, la Fundación Tierra está preparando todo un documento en el cual, mediante diferentes tecnologías, se está cuantificando este terrible daño que le hemos hecho a la naturaleza y a nuestra tierra, a la madre tierra en Bolivia. 2024 es un punto de inflexión, es el momento más complejo que hemos vivido según los datos que está presentando, ¿verdad? La Fundación. Sí. Hace 20 años no se o escuchaba hablar de incendios en la Chiquitanía, por ejemplo. Sí, era una práctica más tradicional en los pastizales dedicados a ganadería en el Beni. Pero en la medida que se ha ido ampliando la frontera agrícola y ganadera, en la medida en que el, aumenta o se apuesta por la producción de soya, de sorgo, de maíz, de trigo en Santa Cruz, pues se van dando procesos de ampliación de frontera, de desmonte, de deforestación, y con este proceso aparecen y aumentan los incendios. El incendio más serio antes del de este año era el 2010 con 6 millones de hectáreas. El segundo más grande era el del 2019 con poco más de 5 millones de hectáreas. Y luego, desde el 2019 hasta la fecha, hemos tenido cada año
incendios que superan en promedio los 4 millones de hectáreas. Y todo esto nos ha llevado a una situación como la de este año, en que tenemos un desastre récord a nivel nacional, más de 10 millones de hectáreas, casi duplicando la cantidad de hectáreas quemadas del 2019. Y todo esto es gracias a un conjunto de factores. Todas estas causales intencionales, ya sean malintencionadas o bien intencionadas, que originan el fuego, pero también un paquete normativo que flexibiliza el trabajo, el uso del bosque a costa del medio ambiente, y estas políticas de ampliación de frontera que vienen pues desde un objetivo marco establecido a nivel nacional hace más de 15 años. Y en la cual pues es un proceso donde todos participan, ¿no? Pequeños y grandes productores, indígenas, campesinos, avasalladores, traficantes de tierras, etcétera, y etcétera. Es un tema sumamente complejo. Nosotros vamos a socializar los resultados de este documento que se está preparando por parte de la Fundación. Gracias por tu tiempo, Juan Pablo, y esperemos vengan tiempos mejores. Lo más importante, la conciencia para socializar estos datos. Nos vamos a comparar al año. Pues si repetimos esta situación o la superamos al año, es que no aprendimos absolutamente nada. Muchísimas gracias, Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra. Para servir.